Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San José de Cupertino. En el capítulo anterior escuchamos cómo el santo fue trasladado de Asís a Pietrarrubia, donde lo habían destinado para tenerlo aislado de la gente. Al llegar a Pietrarrubia estaban todos los religiosos reunidos en la puerta para recibirlo y él, sin conocerlo, se dirigió al padre prior, se postró a sus pies y le pidió la bendición. Estando en Pietrarrubia, como su misa duraba 2 horas o más, el padre guardián le llamó la atención porque no habría cera para todos los días. Entonces él le aseguró que no habría problema, porque el viejo, así llamaba a San Félix de Cantalicio, en cuyo altar celebraba la misa, les ayudaría. Y así fue, pues alguien llevó tanta cera como para no preocuparse más del tema en una buena temporada. En Pietrarrubia, a pesar de no poder hablar con nadie de fuera del convento, podía celebrar la misa en la iglesia. Mucha gente asistía a ella y tenían lugar sus acostumbrados vuelos. El 19 de agosto de 1653, una señora llamada Justina, que estaba inmovilizada desde hacía 28 meses y era llevada a la iglesia en una silla, fue curada mientras asistía a la misa celebrada por el padre José. Otros casos de curaciones se repitieron por medio de él o de objetos que le pertenecían, lo que junto con sus éxtasis en la misa hicieron que la iglesia estuviera abarrotada de gente todos los días. Esto no cayó bien a algunas autoridades religiosas y enviaron un informe al Santo Oficio, quien le prohibió celebrar misa en público. Solo podía celebrar misa en una capilla privada sin presencia de público o bien en la iglesia muy de mañana sin público y con las puertas cerradas. Como su fama de santidad se extendía por todas partes, la gente quería verlo y a veces de mala manera, por lo que el Santo Oficio decidió trasladarlo en secreto a otro convento donde nadie supiera que estaba, y fue llevado a Fossombrone. Durante los 2 días de viaje de Pietrarrubia a Fossombrone, Dios hizo al menos 4 milagros. A pesar de que se hizo el traslado con la máxima reserva, la gente del lugar se enteró de la llegada del padre José y mucha gente iba al convento a pedirle oraciones por sus necesidades. Todos dejaban limosna para el monasterio, aunque no lo vieran ni pudieran hablar con él, porque tenía prohibido celebrar misa en público. El día de Corpus Christi, el santo se quejó a Dios de que todo el mundo acompañaba a Jesús en procesión por las calles, mientras él estaba en su celda sin poder salir. En ese momento cayó en éxtasis y vio la procesión que iba por las calles de Fossombrone. Cuando se celebró el capítulo provincial de los capuchinos en esta localidad,
pidieron al Santo Oficio permiso para poder trasladar al padre José a otro convento cercano durante los días que durara el capítulo, lo que les fue concedido. Lo vistieron de capuchino para despistar y lo llevaron a lomo de mula mientras él iba diciendo: «Obediencia, obediencia». Durante esos días se le apareció varias veces el mismo San Félix de Cantalicio. Estando ya de vuelta en el convento de Fossombrone, un día enfermó un niño, hijo de 2 bienhechores del monasterio. El padre José abrazó al niño y le dio una imagen del entonces beato Félix de Cantalicio para que lo protegiera, y le puso al cuello un rosario que los familiares conservaron como milagroso, ya que el niño se curó. También 11 años más tarde, el 7 de enero de 1655, estando aún en Fossombrone, durante la misa sintió algo extraordinario y le dijo al provincial: «Ha muerto el Papa. En el momento del memento de los difuntos, Dios me ha hecho la gracia de ver al Papa mientras expiraba y yo lo he encomendado aplicando la misa por él». En abril de 1655 fue elegido Papa Alejandro VII, que lo conocía. Aprovechando la circunstancia, el ministro general de la Orden de Franciscanos Conventuales y sus consejeros pidieron al Papa que enviara al padre José a un convento de su orden y dejara el convento de capuchinos en el que se encontraba. El Papa accedió y concedió que fuera destinado a un convento de su orden. El 22 de julio de 1656 fue destinado a Osimo al convento de conventuales, pero por motivos de la peste bubónica que asolaba Italia, tuvo que retrasarse el viaje hasta el 9 de julio de 1657, en que llegó a dicho destino. Allí pasaría los últimos años de su vida. Durante el viaje de Fossombrone a Osimo, una pobre señora se le presentó llorando y le dijo que había perdido todos los recursos de su familia, ya que sus melones habían sido destruidos por los insectos. El santo extendió su mano sobre el campo de la mujer y dijo: «Que el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la virtud del Espíritu Santo te bendigan y defiendan. Amén». La eficacia de esta bendición fue tal que ese año la cosecha de melones fue más grande que nunca. También camino hacia Osimo, antes de llegar a su destino, estando en una casa de campo, tuvo un éxtasis extraordinario al ver la cúpula del santuario de Loreto, distante 9 kilómetros de Osimo, y decía el santo: «¡Oh, qué veo! ¡Cuántos ángeles van y vienen del cielo! ¿No los ven? ¡Mirad, mirad!». Y allí mismo recitaron todos las letanías lauretanas. Se llaman lauretanas porque fue en Loreto donde se formaron las primeras advocaciones marianas de las letanías. En el convento de Osimo se le asignaron 3 estancias en la parte más alejada y escondida del convento. En la primera tenía una mesa para comer, una chimenea para el invierno y una cama para su asistente. En la segunda tenía un pequeño oratorio con un altar para celebrar misa, y en la tercera una cama con una piel de oso como colchón, una almohada y algo para cubrirse. Fray José se sentía feliz de estar solo para dedicarse a Dios y a la oración por completo, y poder celebrar la misa a su gusto y sin la presión de la gente. El obispo de Osimo, Monseñor Vicky, lo visitó el 26 de julio de 1657, y estando hablando con él, el santo dio un grito y cayó en éxtasis
con los ojos abiertos hacia el cielo, los brazos en cruz y la boca medio abierta durante un cuarto de hora. Al volver en sí, le pidió perdón y dijo que había considerado la grandeza de Dios y la bajeza de sí mismo. En un momento dado, el santo cayó enfermo y se permitió a un médico que entrara a visitarlo, pero en total secreto, porque nadie debía saber, fuera del convento, que estaba allí el padre José. A los 2 años de estar en Osimo, fray José de Cupertino cayó enfermo, un empleado del convento. Al parecer estaba a punto de morir, por lo que se le pidió al padre que rezara por él y se le aplicó al enfermo un bonete suyo. Se curó milagrosamente, según reconoció el médico. Durante el tiempo que duró su estancia en Osimo, casi todas las tardes iban los hermanos a escuchar sus enseñanzas, a cantar con él los himnos que componía y a pedirle consejos. En las actas del proceso de canonización se declara que tenía mucha devoción al niño Jesús, que se le apareció en Osimo muchas veces. El padre José cogía su imagen en brazos y lo acariciaba con cariño. En Navidad ponía un nacimiento en su celda e invitaba a los religiosos y novicios a cantar con él canciones religiosas, y él, emocionado, caía en éxtasis. Al volver del éxtasis se sentía aturdido y se disculpaba de su aturdimiento. Un día el padre maestro le llevó una imagen de cera del niño Jesús, y él la tomó con tanto cariño y la apretó tanto contra su corazón que ni siquiera una imagen de madera hubiera aguantado tanta presión. El padre maestro le gritó, diciendo que la iba a romper, porque la imagen era de cera. Él le respondió: «Hombre de poca fe, canta, canta conmigo». Después cayó en éxtasis y empezó a correr por su celda con el niño Jesús. El padre Roberto Nuti fue a visitarlo en diciembre de 1662. Nos dice: «Me confió, como desahogándose, que estaba contentísimo en el convento de Osimo, especialmente por la soledad, pero que a veces le parecía que iba a morir por no poder contener los incendios de amor que le quemaban por dentro». San José de Cupertino, como ya dijimos, era un santo bastante peculiar. Tuvo muchos dones, algunos de los cuales intentaremos narrar, entre ellos el don de conocimiento sobrenatural. Por medio de este don, la persona sabe cosas o acontecimientos que por sí misma no sabría. En 1643 estalló un conflicto entre el Papa Urbano VIII y la República de Florencia. Los florentinos se presentaron delante de las murallas de Asís para atacarla. Toda la población se asustó a la vista de ello, y el obispo y el gobernador fueron a la celda de fray José a comentarle sus angustias. Él les dijo: «Hombres de poca fe, confíen en Dios. San Francisco no permitirá que hagan daño a esta ciudad». Ese mismo día los florentinos se retiraron y el peligro desapareció. El abate Rosmi contó: «El padre Michelangelo Catalano, general de la orden, me contó que un día, al pasar un río, el mulo cayó al agua y él quedó en grave peligro de ahogarse. Consideraba que su salvación había sido un milagro del padre José, porque al llegar a Asís y contarle al santo lo ocurrido, él le había preguntado: ¿tenía usted las bendiciones de San Francisco? Se refería a las bendiciones que el mismo santo escribía y repartía. Le contestó que sí, y añadió:
Usted cayó a las 10 mientras yo celebraba misa, y el general de la orden, haciendo el cálculo, se dio cuenta de que era la misma hora. Dice el superior: yo mismo le pregunté al padre José sobre esto y me respondió: mientras celebraba la misa me vino a la mente el padre general, y rogando por él me vino un gran llanto, creyendo que era por el peligro que había corrido de ahogarse. Tenía el don de penetrar los pensamientos y los corazones de las personas. Cesare Lecci Morelli declaró en el proceso lo siguiente: nosotros éramos jovencitos y no nos atrevíamos a presentarnos ante él si estábamos en pecado. Antes de presentarnos ante él íbamos a confesarnos. Otro testigo manifestó: tenía la gracia de ver el interior de los que iban a visitarlo. Un día fue a verlo cierto monje y me dijo que era un buen monje y que por el aspecto se conocían los buenos, y me dijo: también he conocido su interior. En una ocasión se presentó a visitarlo un fraile que llevaba hábito de ermitaño y según los demás hacía mucho bien, pero hablando con él a solas le hizo entender que estaba en pecado y en peligro de condenación, lo que no pudo negar. Le animó a que volviera a su orden primera de la que había salido y así lo hizo. Otro día contó a don Rosmi que mientras daba la comunión supo que una señora estaba en pecado y la dejó para la última. Le dijo: ya no hay más hostias, y por tanto no le dio la comunión. También le manifestó que a veces algunas personas le parecían tan deformes que no podía mirarlas, entre ellas a un ermitaño y a una mujer tenida por santa, pero todo era falso. Tenía el don de bilocación, es decir, de poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Un anciano enfermo le pidió un día al padre José que encomendara su alma en el momento de su muerte. El santo le respondió: aunque esté en Roma, vendré a hacerle la recomendación del alma. En efecto, el santo estaba en Roma cuando falleció el anciano y llegó a Cupertino en bilocación a asistirlo en su agonía, como atestiguaron varias personas que estaban en la casa. Un día, según contó un sobrino del santo, también religioso, cuando la madre de Fray José estaba muriendo, vieron por 3 veces entrar un resplandor por la ventana de la habitación donde estaba la enferma, y a la 3ª vez ésta expiró. Fray José había ido a ayudar a su madre en los últimos momentos. Al parecer, la mujer, cada vez que veía a un fraile, le llamaba Fray José. Otro de los dones en que destacó el santo fue en el del perfume sobrenatural de olor de santidad, tanto en vida como después de su muerte. Este perfume se impregnaba en su ropa y en sus cosas y en los lugares por donde pasaba. Si entraba en un lugar cualquiera, el perfume sobrenatural duraba hasta 20 días. Algunos de sus hábitos conservaron la fragancia durante 20 años. Bastaba simplemente besarle la mano para sentir ese olor de santidad. Él no sabía cómo disimular para hacer creer que el perfume no salía de él. Por eso consiguió tabaco perfumado para decir que era el que producía el olor. El padre Michelangelo Panaca declaró en el proceso que la gente cogía pedacitos de la pared exterior de su celda como reliquias porque de su celda emanaba un perfume extraordinario. Según declaró un testigo en el proceso, la celda que tuvo el santo en Asís conservó el perfume hasta 13 años después de su muerte.
El padre Francisco María, franciscano conventual, declaró: la persona y la ropa del padre José de Cupertino exhalaban un olor muy suave que no sabría comparar a ningún olor conocido, natural o artificial, excepto al que sale del sepulcro de San Antonio de Padua. Su olor se extendía a su celda y a sus muebles y se expandía por todas partes. El siervo de Dios dejaba su huella por donde pasaba. Yo he sentido este olor durante mi estancia en el convento de Asís y he oído decir que este mismo olor fue hasta su muerte la señal de su pureza angelical. El padre Pietro Francesco manifestó: ese olor del padre José me recordaba al que sale del breviario de Santa Clara de Asís, conservado en un relicario en la iglesia de San Damián. Lo sé por experiencia. Después de haber estado con el padre José, me comunicaba su olor que me duraba 15 días, a pesar de lavarme las manos todos los días, y eso sin haberlo tocado, solamente me había sentado junto a él en su celda en una silla. La vida de San José de Cupertino estuvo llena de milagros. En el proceso de canonización se decía que tenía tanta fe en Dios que en algunas oportunidades multiplicó el vino, la miel y el pan. Algunas personas se curaban poniéndose el cordón del santo, otros rezando la bendición de San Francisco que había sido escrita personalmente por él. A veces la sanación sucedía cuando él les hacía la señal de la cruz o ungía su parte enferma con aceite de la Virgen o de algún santo o colocándoles su crucifijo. Mucha gente hacía lo posible por conseguir alguna reliquia suya. Algunos cortaban pedazos de su hábito. El abad Rosmi escribió: él mismo me contó que en una ocasión estaba su madre enferma con la mejilla hinchada y con peligro de muerte. Fue a visitarla y ella le rogó que, no como hijo, sino como sacerdote, le hiciera la señal de la cruz sobre su mal, y así se sanó. También me contó que había un jovencito llamado Giacomo de Rifino, que un día lo esperó en la iglesia junto a la pila de agua bendita. Tenía la mejilla con una venda porque la tenía hinchada. Al pasar, lo tocó con un poco de agua bendita de la pila y le hizo la señal de la cruz. Al día siguiente regresó el joven sin venda y curado para darle las gracias. Nuestro santo tenía un carisma especial para los enfermos, por quienes sentía un gran cariño. Los iba a visitar a sus casas como hace un médico y así curaba a muchos. Sanaba toda clase de enfermedades, pero parecía tener un carisma especial cuando se trataba de asuntos demoníacos como brujerías y maleficios. Podía descubrir los lugares donde se realizaban y a las personas que los hacían o eran víctimas de ellos. Un día sintió un olor fétido mientras hablaba con el Padre Superior, pero supo que no salía de él. Entonces le pidió permiso para ir a Cupertino. El convento estaba a las afueras y se dirigió directamente a una casa, subió las escaleras y encontró un grupo de brujos, hombres y mujeres, que con ungüentos y aceites estaban haciendo brujería. Él, lleno de santa furia, rompió todos los recipientes y les recriminó sus malas acciones. En varias ocasiones consiguió curar enfermedades producidas por la brujería. Giuseppe Turi declaró en el proceso de beatificación que cuando tuvo un ojo enfermo, Fray José le había advertido que no se lo dejara tocar por ninguna mujer, pero él se dejó convencer por su madre y se hizo curar por una bruja. Como consecuencia se quedó casi ciego después de dejarse tocar. Entonces, arrepentido,
acudió al padre José para que lo perdonara y él, tocándole los ojos, le devolvió la vista. Giuseppe Garavilli certificó que su hija no podía comer ni beber y se iba acabando de día en día, llegando a estar ya para morir. El padre José le dijo a la madre la causa del mal y la reprendió diciendo: «Tú no eres digna de ser perdonada por tantas supersticiones que has practicado». La madre admitió que había usado magia tratando de sanar a su hija. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San José de Cupertino. Continuamos con el programa. Después de la muerte del santo, continuaron los milagros con sus reliquias o imágenes. En 1735, una carmelita de Lecce, que había estado sufriendo durante 8 años de apoplejía, dolores de cabeza, fiebres altas, convulsiones, y hasta le hicieron una trepanación en el cráneo sin éxito alguno, fue curada al aplicarle una imagen del santo. Esto figura en el Archivo Secreto Vaticano, número 2045, folio 22. San José de Cupertino comía tan poco que humanamente era imposible que pudiera vivir, pero la comunión diaria le daba fuerzas. La Eucaristía era su alimento para el cuerpo y para el alma. Según el testimonio de Domenico Bernino, algunas veces estaba pálido y agotado antes de la misa, y al terminarla se sentía ágil y lleno de energía. Percibía claramente dónde estaba Jesús de Eucaristía. Un día, por orden de su superior, fue a visitar y curar a una posesa. En el camino había una iglesia rural casi abandonada, donde la lámpara del sagrario estaba apagada, pero sintió que allí estaba Jesús. En ese momento cayó en éxtasis y se elevó, yendo a abrazar el sagrario donde estaba el Santísimo. Una vez, estando en Cupertino, mientras hacían la oración de las 40 horas, el santo vio en la hostia santa a Jesucristo como un sol en forma de niño.
Otra vez, al dar la comunión a una jovencita, ella, con su aliento, la expulsó y la hostia quedó moviéndose en el aire. Él ponía la patena para que no cayese al suelo, pero después de unos segundos, la misma hostia se fue directamente a la boca de la joven, que era muy buena. Este hecho lo vieron muchas personas. Un aspecto importante de su vida fue el amor a la Eucaristía. La celebración de la misa, así como las largas horas de adoración ante el sagrario, eran el centro de su oración y contemplación. Eran el punto central de su vida. Jesús Eucaristía era su amigo, y en él encontraba la fortaleza y la serenidad que necesitaba para soportar las dificultades y tentaciones de cada día. De su contacto diario con Jesús Eucaristía sacaba la serenidad y la paz que después transmitía a cuantos encontraba, recordándoles que en este mundo somos todos peregrinos y forasteros en camino hacia la eternidad. Consideraba a la Eucaristía alimento de los ángeles. ¿Y qué decir de su amor filial a la Virgen María? Desde su juventud aprendió a quedarse mucho tiempo a los pies de la Virgen de las Gracias, en el santuario de Galatone. También se quedaba largo tiempo contemplando la imagen tan querida para él de la Virgen de la Grotella, que lo acompañó a lo largo de toda su vida. Y cuando estaba en Osimo, dirigía muchas veces su mirada al santuario de Loreto, que estaba muy cerca. Para él, la Virgen era una verdadera madre con la que tenía sus conversaciones de hijo, llenas de simplicidad y confianza. Su amor a María era extraordinario desde niño. Cuando fue curado en el santuario de la Virgen de las Gracias de Galatone. También tenía un amor especial por la Virgen del santuario de la Grotella, y muchas veces se quedaba en éxtasis al contemplar su imagen o simplemente al oír hablar de ella. El abad Rosmi contó que el santo le dijo que, cuando encontraba una imagen de la Virgen, la saludaba. Me enseñó a saludarla diciendo: refugio de los pecadores, Madre de Dios, acuérdate de mí. Me aseguró que a la Virgen le agrada mucho que la llamemos Madre de Dios. El día de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre, celebró la misa por obediencia en la capilla del noviciado. En ella estuvieron presentes el maestro de novicios con los novicios. Estos, como tardaba mucho en terminar la misa, salieron para sus tareas, quedando solo el novicio Francesco Antonio. En el memento, acordaos, de los vivos, cayó en éxtasis hacia atrás, quedando de rodillas con los brazos abiertos y los ojos fijos en el cielo por un buen espacio de tiempo. Después de la consagración de la hostia, casi no podía levantarla debido a la emoción, cantando en voz baja y tocando tierra con la punta de los pies. En el momento de la comunión, de nuevo entró en éxtasis como al principio, y casi no podía decir Domine non sum dignus, Señor, no soy digno. Comulgó y quedó nuevamente en éxtasis, con las manos en el pecho, y por fin besó el suelo y terminó la misa, que ese día duró 3 horas. El padre José de Cupertino tenía mucha devoción a su ángel de la guarda, y nunca entraba en su celda sin saludarlo e invitarle a pasar primero. En una ocasión, estando de viaje, llegaron el superior y él a un lugar donde había 2 caminos, uno en llano y otro que subía hacia la montaña. Preguntóle el superior por dónde debían ir.
Le respondió: «Camina, camina, que el ángel custodio nos guiará». Y cuando habían caminado 10 pasos, oyó una voz muy suave que dijo: «Subid, subid». Como no había nadie por allí, el padre José dijo: «Vayamos hacia arriba. ¿No has oído al ángel custodio?». El mismo santo contó: «La túnica que yo tenía estaba inservible y no sabía qué hacer para conseguir otra. Quizás Dios lo permitió para purificarme, o quizás el religioso encargado de proporcionármela no se preocupó de conseguirme una, pero estaba apenado por esta situación que se prolongó largo tiempo. Yo me quejaba a Dios. Esta lucha entre la bondad divina y sentirme culpable duró unos 2 años. Al final de estos 2 años caí en una tristeza que me parecía que me iba a morir. Un día me retiré inconsolable a mi celda, cerré la puerta y la ventana y me eché en mi camastro. Me quejé ante Dios diciéndole muchas veces: «Señor, ¿por qué me has abandonado?», y lloré largo tiempo. Al ruido de mis sollozos, un religioso tocó la puerta y, como la llave estaba en la cerradura, entró, se acercó y me dijo: «Fray José, ¿qué tienes? Estoy para servirte». No lo conocía y le dije que me dejara solo, pero me respondió: «No, quiero que dejes de llorar. Alégrate. He pensado que necesitas una túnica y te he traído una». La dejó sobre la cama y se fue. Yo, sorprendido, me levanté, me quité la túnica vieja e inservible y me puse la nueva. Me sentí alegre, se disiparon las ideas negativas que me envolvían y me arrepentí de haber desconfiado de Dios y mi falta de fe. Me pregunté quién era ese religioso que me entregó la túnica. Nunca lo he sabido. Si no fue un ángel del cielo, fue alguien que hizo el oficio de ángel consolador. En Osimo fue más estricta su reclusión y sólo a muy contados religiosos se les autorizaba visitarlo en su celda. En medio de todo aquel rigor y hasta el fin de sus días tuvo el consuelo cotidiano de las manifestaciones sobrenaturales. Si bien los hombres lo apartaron de la gente, Dios estaba más íntimamente con él. El padre Roberto Nuti, que lo conoció personalmente, dijo de él: «Fray José era muy sencillo y apenas sabía leer, y esto lo había aprendido, según él mismo decía, por gracia especial de la Virgen Santísima». Su gran amigo Bernardino afirmó: «El padre José no solo no era teólogo y versado en los dogmas sagrados, sino que sabía solo leer lo que necesitaba para celebrar misa y rezar el oficio divino. Sabía escribir malamente y casi siempre yo le ayudaba a completar las palabras». Hablando humanamente, el padre José tenía una inteligencia limitada para el aprendizaje, pero Dios reemplazó todas sus deficiencias y le dio un conocimiento sobrenatural de los misterios de la fe que hasta los mejores teólogos se quedaban asombrados. El padre Nuti certificó: «A pesar de no haber estudiado ciencia alguna, él hablaba con tanta claridad de las cosas de Dios y de la Sagrada Escritura que era algo maravilloso, y eso lo sé por haberlo experimentado muchas veces en discursos y conversaciones que he tenido con él». El mismo cardenal Brancati declaró: «A pesar de no haber estudiado mucho y entendiendo solo el latín ordinario, no obstante, cuando era preguntado por alguno de nosotros sobre cualquier misterio difícil, respondía con claridad y con profunda doctrina, resolviendo cualquier dificultad». San José de Cupertino vivió plenamente el dogma de la comunión de los santos o común unión con los santos.
Todos ellos eran sus amigos, pero algunos lo eran de modo especial, empezando por San Francisco de Asís. Contó él mismo al abad Rosmi. Muy frecuentemente, cuando besaba las gradas del altar de San Francisco de Asís, sentía un fuerte y agradable olor. Un detalle del amor que tenía San Francisco era que él mismo hacía copias escritas de la bendición de San Francisco en latín y las repartía a sus amigos, quienes con ellas obtenían bendiciones de Dios, como ya hemos dicho. Otro santo al que tenía mucha devoción era San Felipe Neri. Un día le regalaron un cuadro de este santo. Cuando él vio de lejos al que lo llevaba, salió a su encuentro y dijo: «Tienes el verdadero retrato de San Felipe Neri», y se emocionó. Según las actas del proceso de canonización, San Felipe se le apareció muchas veces y por esto lo nombró su principal patrón. También era muy amigo de San Félix de Cantalicio, a quien llamaba el Viejo, que se le apareció varias veces estando en Fossombrone. Incluso nuestro santo curó al niño de 2 bienhechores de ese convento con una imagen de este santo. San José de Cupertino era el hombre de la alegría. Era afable y cordial con todos y conseguía transmitir su alegría mediante atrayentes y pegadizas composiciones musicales y versos populares que conmovían a los oyentes y reavivaban su devoción. Por otra parte, era conmovedor verlo cuando participaba en el misterio de la Pasión de Cristo. El crucifijo estaba siempre presente en su mente y en su corazón. Las lágrimas le corrían por las mejillas ante el simple pensamiento de la muerte de Jesús. Se distinguió por su simplicidad y obediencia, abandonándose en todo momento en las manos de Dios. Amaba incondicionalmente al Papa. Se sentía miembro vivo y activo de la Iglesia. Aceptaba humildemente la voluntad de los papas de su tiempo, dejándose llevar a donde la obediencia lo dirigía. El 10 de agosto de 1663 se sintió enfermo y supo que su fin estaba cercano. Murió 5 semanas después, a los 60 años. El 15 de agosto de 1663 celebró su última misa con mucha fatiga, pues estaba muy enfermo. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, pidió la unción de enfermos. Al final de la celebración exclamó: «¡Oh, el paraíso, el paraíso!». Parece ser que tuvo alguna visión celestial. El 12 de septiembre le llevaron la comunión y cayó en éxtasis diciendo: ¡qué alegría, qué alegría! Uno de esos días recibió la bendición del Papa Alejandro VII y, para recibirla bien, quiso levantarse y recibirla de rodillas, con la cabeza inclinada en señal de respeto, mientras rezaban las letanías de la Virgen. El día 17 recibió por última vez la comunión. Ese mismo día, Monseñor Onofre, vicario episcopal de la diócesis, escribió a la Secretaría de Estado del Vaticano comunicando que el padre José estaba muy enfermo, que no podía hablar bien y que se sostenía con vida gracias a la comunión que había recibido esa misma mañana, manifestando que estaba absorto en las cosas de Dios. Al día siguiente, hacia la medianoche, después de sonreír 2 veces, entregó su alma al Creador. Era el 18 de septiembre de 1663. Tenía 60 años y había permanecido en Osimo sus últimos 6 años. Sus últimas palabras fueron: «Móstrate esse matrem», muestra que eres madre. Aquel perfume milagroso y celestial
que tantas veces había descubierto su presencia en los conventos, se expandió por todas partes y duró en su celda más de 13 años. Los funerales tuvieron lugar el día 20. El día 21, sin ninguna ceremonia especial, su cuerpo fue colocado en un ataúd y sepultado en la capilla de la Inmaculada Concepción entre el altar mayor y la sacristía. Al año siguiente, el 26 de julio de 1664, fue nombrado ciudadano honorario de Osimo. En 1963, al celebrarse el tercer centenario de su muerte, cuando se reestructuró la iglesia, el cuerpo del santo fue colocado en la cripta donde se encuentra actualmente debajo del altar mayor. Esta iglesia es en la actualidad el santuario de San José de Cupertino en Osimo. El proceso apostólico tuvo lugar de 1684 a 1735 y se presentaron 115 testigos eclesiásticos o religiosos y más de 60 seglares. San José de Cupertino fue beatificado el 24 de febrero de 1753 por Benedicto XIV y canonizado el 16 de julio de 1767 por el Papa Clemente XIII. Su fiesta se celebra el 18 de septiembre, día de su fallecimiento. Consciente de que sus propias limitaciones culturales no eran una desventaja, sino un don espiritual que lo identificaban con Cristo humilde y pobre, José se dedicó a los más simples trabajos manuales y a servir a los más pobres. Incluso se llamó a sí mismo hermano burro. Fray José también vivió su amor a la Iglesia de manera incondicional, poniendo a Cristo, pobre, en el centro de su existencia. Quien escuchaba sus sermones podía reconocer que en él brillaba la luz de una teología madura, capaz de comprender en profundidad temas doctrinales muy difíciles. Se trataba del don de ciencia infusa, que lo había hecho muy sabio sin haber estado nunca en ninguna universidad. El Papa Juan Pablo II, en carta dirigida al general de la Orden de los Frailes Menores, conventuales, el 23 de febrero de 2003, con motivo del 4º centenario de su nacimiento, habló de él como patrono de los estudiantes. Los primeros biógrafos no se percataron de este aspecto de la vida de nuestro santo. Se cayó en cuenta más tarde. Parece ser que esta devoción surgió a raíz de darse cuenta de que superó los exámenes para el diaconado y el sacerdocio de manera extraordinaria, por no decir milagrosa. Él no tenía una gran preparación teológica y sus estudios primarios eran mínimos, dado que estuvo varios años enfermo en cama. Sus estudios filosóficos y teológicos no fueron muy buenos a pesar del empeño que ponía. Al parecer, el primer librito donde se habla de San José de Cupertino como patrono de los estudiantes fue un folleto escrito por un sacerdote vicentino de París, titulado Novena a San José de Cupertino para el éxito en los exámenes, que fue publicado en París en 1897. Al año siguiente, esta novena fue traducida y publicada en Italia como un apéndice de la biografía del santo, escrita por Filippo Gattari. Esta novena tuvo tanto éxito entre los estudiantes que se difundió en varios países, hasta el punto de que Osimo, donde murió, se fundó una asociación universal de estudiantes, con sede en la Basílica Santuario, para fomentar entre estos
la vida cristiana a ejemplo de San José de Cupertino. Esta asociación fue aprobada el 1 de diciembre de 1939. Se le considera patrón de los hermanos franciscanos legos, de los viajeros en avión, aviadores, astronautas, personas con discapacidad intelectual y los estudiantes en exámenes. Esto último por las dificultades que el santo atravesó en su etapa de estudiante. Es el santo número 1 en cuanto a vuelos y éxtasis se refiere. Por esta razón es considerado amigo de los aviadores. Los aviadores italianos fueron los primeros en venerarlo e invocarlo como su protector, pero también lo hacen ya los de otros países, aunque la patrona oficial de los aviadores es la Virgen de Loreto. El Papa Pío IX lo llamó el santo de los éxtasis y de los vuelos, Pío XII el santo de los vuelos místicos, y Juan Pablo II, en la carta dirigida al general de la orden, Joachim Giermec, con motivo del 4º centenario de su nacimiento, 1603-2003, habló de él también como el santo de los vuelos. Dice el Papa sobre su vida: estaba enamorado del misterio de la Encarnación y contemplaba extasiado al Hijo de Dios nacido en Belén, llamándolo cariñosamente el niñito, il bambinello. Le manifestaba su ternura abrazando una imagen de cera del niño Jesús, cantando y bailando ante él, como ya hemos dicho anteriormente. En Madrid se puede venerar su imagen en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, a la que acuden gran número de estudiantes en época de exámenes. Oración. San José de Cupertino, alcanzadme del Señor, que como verdadera fuente de luz y sabiduría disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición. Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí. Acabamos de ofrecerles, dentro del programa Camino de Santidad, el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San José de Cupertino. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.